Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver resistencias en paralelo y circuitos en paralelo. La semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos viendo circuitos en serie y cálculo de resistencias en serie. Bien, vamos a comenzar dibujando básicamente un pequeño circuito sencillo para empezar a entender cómo nosotros vamos a hacer para resolver resistencias en serie. Lo primero que vamos a hacer acá es dibujar un pequeño circuito, recordando siempre que para que exista un circuito, ¿sí?, siempre tiene que tener tres elementos. Arranquemos con un primer elemento que es voltaje, que es la fuente de voltaje, ¿sí? Este es positivo, este es negativo. Cuando nosotros marcamos una fuente y lo hacemos de esta manera, este símbolo más cortito siempre es negativo y el más largo siempre es positivo. Tenemos entonces una fuente, en este caso de corriente alterna. Bien, ¿y por qué voy a decir que es alterna? Porque aquí voy a marcar el sentido de circulación del segundo elemento que nosotros precisamos para tener un circuito, que es una intensidad. Y tercer elemento que vamos a tener en un circuito siempre es una carga o una resistencia, que bien puede ser una lámpara. ¿Cómo? Bueno, tenemos una fuente de voltaje que nos va a generar una intensidad, la cual va a circular por un circuito, va a pasar por las resistencias, y estas, mediante un trabajo, ¿sí?, esta energía, mediante un trabajo, la van a transformar en energía eléctrica, que a su vez va a generar un efecto. En este caso, vamos a suponer que fueran lámparas. Ya tenemos un circuito acá. Pero, en este caso, en este circuito, tenemos dos resistencias. A esta la vamos a llamar R1 y a esta la vamos a llamar R2. Teniendo como base esto, vamos a marcar la gran diferencia que existe entre un circuito en paralelo y un circuito en serie. Acá abajo lo voy a dibujar ahora, pero ya lo vamos a borrar. Vamos a dibujar un pequeño circuito en serie, ¿sí?, con tres resistencias. Recordemos que en nuestros circuitos en serie, la terminal de una resistencia está unida o tiene un vínculo con un punto en común llamado nodo, ¿sí?, al comienzo de la siguiente resistencia, que a su vez la terminal de esa resistencia tiene un punto en común con la siguiente principio de la punta de la otra resistencia. Esto es un circuito en serie. ¿Cuál es la gran diferencia con los circuitos en paralelo? Vamos a borrar esto. Es que las terminales se conectan con iguales. ¿Qué significa esto? Fíjense que por acá viaja la intensidad, ¿sí?, pero viaja, vamos a decirlo así, por mi positivo, por mi cable positivo, por mi fase, ¿sí? Y fíjense que se va a ir repartiendo, ¿sí? Ya vamos a ir explicando qué pasa con la intensidad, pero se va a ir repartiendo en cada resistencia que existe. En este caso son dos. Entonces se reparte acá y fíjense que el comienzo de mi resistencia está vinculada con el comienzo de la otra, no con el final de la otra, sino con el comienzo de la otra. O sea que los terminales se conectan con iguales. En el caso acá digamos, de esta vertical, acá las terminales verticales superiores se conectarían con lo positivo y las terminales verticales de estas resistencias se conectarían con lo negativo. Me trabo un poquito porque es fácil de entender, pero a veces se complica de explicar. Ojalá que quede bien claro cuál es la gran diferencia. Entonces tenemos que nuestras terminales se conectan con iguales. Siempre las terminales de estas resistencias arriba siempre se van a conectar con los positivos y las terminales de abajo siempre con los negativos, y esa es la principal diferencia con los circuitos en serie. Amén, que salta a la vista que es muy distinto. Es exactamente muy distinto, tan distinto que cuando nosotros queramos ver qué pasa con el voltaje, qué pasa con la intensidad y cómo vamos a calcular las resistencias, ya no son aquellas fórmulas que utilizamos en los circuitos en serie. Para entenderlo fácilmente, vamos a hacer un ejemplo, vamos a dibujar un poquito mejor y vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, vamos a ver si con este color se ve bien. Blanco, ¿eh? Bueno, no sé si han notado, pero hemos cambiado el ambiente. Ya no estoy
abajo, en la galería, porque hace frío, así que estoy en otro ambiente de la casa. Bueno, vamos a arrancar con un pequeño ejercicio que yo, esperen que lo tenga por acá, a ver el papelito, sí, acá, ven, chiquitito, para hacer un pequeño ejercicio con dos resistencias. Vamos a arrancar fácil y vamos a ir anotando, por supuesto, las fórmulas que vamos a utilizar para calcular esto. Entonces arrancamos. Lo voy a tratar de hacer más arriba porque abajo vamos a hacer las fórmulas. Bien, parece que con este color se ve mejor. Vamos a arrancar con un circuito sencillo con dos, nada más que con dos resistencias. Y ahora van a ver por qué. Bien, lo primero me dice acá que yo le coloque a este voltaje 27 volt, ¿sí? Acá va a correr una intensidad, va a circular una intensidad, no la tengo, no me la da, pero me dice que esta resistencia 1, ¿sí? Va a tener 9 ohm. Y esta resistencia 2 va a tener 18 ohm. Perfecto. Dejamos acá el papelito. Ya tenemos para empezar. Bueno, lo primero que vamos a ver, vamos a arrancar por lo más sencillo. Vamos a arrancar cómo se calcula el voltaje en este circuito. ¿A qué es igual el voltaje total de este circuito? Voltaje total o equivalente también, lo pueden encontrar de esta manera escrito, ¿eh? Una B con una E y una Q. Puede ser lo mismo, ¿eh? Voltaje total o voltaje equivalente es exactamente lo mismo que intensidad equivalente o resistencia equivalente, es lo mismo que decir total. Bien, arranquemos. Voltaje total. En el caso de los circuitos en paralelo, el voltaje total es igual en todos los puntos. ¿Qué significa esto? Que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1, que es igual al voltaje en la resistencia 2, que es igual al voltaje en la resistencia 3, y que es igual al voltaje N. Punto. O sea, bien, ¿qué significa esto? Yo creo haber traído esto. Bueno, acá miren. ¿Qué si nosotros midiésemos en este circuito el voltaje? ¿Sí? Yo lo pondría en 220 voltios, no importa, la medida. Yo voy a medir de esta manera. Miren. Recuerden que acá tenemos positivo y acá negativo. Si yo mido acá, fíjense, ahí, en el comienzo del circuito del voltaje de la fuente, me diría 27 voltios. Ahora, si yo mido en este punto, ¿sí? En este nodo y en este, también me diría 27 voltios. Y en este punto y en este punto también me diría 27 voltios. Acá. ¿Qué me está indicando? Acá, en cualquier punto, ¿sí? Entre la fase y el neutro que yo mida el voltaje, siempre va a ser el mismo. Entonces, esta ya es la primera gran diferencia que existe con un circuito en serie. Recordemos que en los circuitos en serie el voltaje se divide entre cada resistencia, pero no vamos a mezclar mucho para no equivocarnos. Entonces tenemos que el voltaje en un circuito en paralelo es igual en todos los puntos. ¿Eso queda claro? Cuando lo hacemos la medición en paralelo, ¿está claro? Vamos a ver, dame esta tiza que anda bien. Vamos a seguir ahora. ¿Qué pasa con la intensidad? La intensidad total de este circuito. Fíjense lo que va a pasar con la intensidad. Acá tenemos I total, ¿sí? La intensidad total de este circuito todavía no la sabemos, la vamos a poder averiguar ahora. La intensidad va a recorrer este circuito de esta manera. Va a partir de la fase, va a venir acá, pero acá se va a encontrar con una derivación. Así que parte de esos electrones, parte de esa intensidad, ¿saben qué va a hacer? Va a pasar por acá. Y el resto, en este caso de este circuito, va a venir por acá. A esta la vamos a llamar intensidad 1 y a esta intensidad 2. Después, en otro ejemplo, vamos a hacer otra resistencia más y van a ver. Entonces, como verán, la intensidad se divide.
se divide entre cada resistencia. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la intensidad va a pasar por esta resistencia y va a volver por acá. Esta intensidad va a pasar por esta resistencia, va a pasar por acá y por supuesto que al unirse estas dos intensidades que se habían dividido en un principio, acá vamos a tener el mismo valor que acá arriba. ¿Está claro? Entonces, si yo digo que la intensidad se divide en la cantidad de resistencias que yo tengo, es lógico pensar que en este circuito que estamos haciendo nosotros, y de acuerdo al valor que tenga cada resistencia, me va a decir que la intensidad es igual a la suma, ¿sí?, de las intensidades que le corresponden a cada resistencia. Yo acá pongo resistencia 3, pero no, acá tenemos dos resistencias, más intensidad N. Esto significa puntos suspensivos, la cantidad de resistencia que tengamos. ¿Queda claro eso? Lo vamos a sacar por ley de Ohm. Bien, ahora estamos explicando cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? De todas maneras, todo esto va a estar en el documento que yo les voy a mandar. Llegamos a la conclusión que el voltaje total de un circuito en paralelo, midiéndolo siempre en paralelo, es siempre lo mismo en todos los puntos. 27 voltios es acá, acá, acá y acá. Ahora, ¿qué pasa con la intensidad? Tal cual dijimos, cuando recorre el circuito, de acuerdo a la cantidad de resistencias que hay, se va a dividir entre ellas. Pero el valor no va a depender de que haya 2, 3, 10 resistencias, sino que haya esa cantidad de resistencias, pero por el valor en ohm de cada resistencia. Ahora lo vamos a ver. Y ahora viene la parte un poquito más complicada, que es cómo vamos a nosotros calcular la resistencia total de todo este circuito, ¿sí? Vamos a arrancar con este circuito chiquitito, ¿sí? Ahora lo voy a borrar, pero voy a marcar acá, fíjense, para que no nos olvidemos que tenemos que el voltaje de este circuito es 27 volts, ¿sí? Tenemos que la resistencia 1 es igual a 9 ohm y la resistencia 2 es igual a 18. Ahora vamos a borrar todo para hacer los cálculos. Bueno, ¿qué me dice la resistencia total? ¿Cómo calculamos la resistencia total? Bueno, vamos a arrancar con específicamente con justo con este esquema que tenemos acá, en donde tenemos dos resistencias. Y hay una fórmula para calcular la resistencia de un circuito en paralelo cuando tenemos dos resistencias, no 3, no 4, cuando tenemos 2. Es como para simplificarlo y para que la aprendan. Pueden aplicar la siguiente que voy a enseñar, pero esta está piola porque tengo dos resistencias. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula, la cual me dice que la resistencia total de un circuito en paralelo en donde yo tengo dos resistencias es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Esta es una fórmula simplificada para cuando nosotros tenemos dos resistencias. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más resistencias? Bueno, en ese caso, la fórmula es esta. Es la inversa de la resistencia total, o sea, 1 sobre resistencia total, es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3 más la inversa de la resistencia N. Puntos suspensivos, ¿está claro? Ahora lo vamos a pasar en limpio, lo vamos a poder ver, pero en este primer ejemplo nosotros vamos a resolver este problema con esta fórmula, que es la más sencilla para cuando tenemos dos resistencias. Después vamos a hacer otro ejemplo con 3 resistencias para aplicar sí ya esta fórmula. Perfecto, vamos a borrar todo y vamos a resolver este ejercicio, porque lo que está claro acá es que tenemos voltaje y los valores de nuestras resistencias, pero lo que no tenemos es
las intensidades, no tenemos la intensidad total, e inclusive también podríamos calcular potencia, por supuesto. Bien, vamos a ver, vamos a borrar esto. Bien, borramos esto. Todo esto igual está en el documento que yo les voy a subir. Bien, entonces tenemos, estos son los datos que nosotros tenemos. Voltaje 27 voltios, resistencia 9 ohm y resistencia 2, 18 ohm. ¿Qué es lo primero que vamos a averiguar? Bueno, vamos a averiguar si queremos la intensidad de este circuito. Dijimos, porque el voltaje no lo vamos a averiguar, porque ya sabemos que el voltaje es igual en todos los puntos de este circuito, Así que vamos a seguir con uno que sí tenemos una incógnita. Nosotros, si quieren, siempre para cuando hagan esto, hagan el triangulito de la ley de Ohm, si quieren, para ayudarse, para no olvidarse las fórmulas. Pero nosotros sabemos que la intensidad es voltaje sobre resistencia, ¿sí? Pero recordamos que en los circuitos en paralelo, la intensidad se divide en cada resistencia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a averiguar es la intensidad de la resistencia 1, ¿sí? Entonces ponemos que intensidad 1 es igual al voltaje dividido resistencia 1. Voltaje 27 sobre, vamos con la resistencia 1, 9 voltios, ¿sí? Perdón, 9 ohm, perdón. Esto me da 27 dividido 3, 9 me da 3. ¿3 qué? 3 amperes, ¿sí? Acá tenemos ya el primer resultado de nuestra primera intensidad. Vamos a resolver la intensidad 2, que es igual a voltaje sobre resistencia 2. Esto sería igual a 18, ¿sí? Perdón, 27 dividido 18. Acá vamos a tener que hacer una cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a 27 voltios dividido 18 ohm, me da 1,5. Bueno, era más fácil de lo que yo pensaba. 1,5 ¿qué? Ampere, ¿sí? Ahora sí, si nosotros sumamos los amperajes, vamos a tener la intensidad total. Entonces, vamos a ver, vamos a poner que intensidad 1 es igual a 3 amperes. Intensidad 2 es igual a 1,5 amperes. ¿Sí? Y la intensidad total es igual a 4,5 amperes. Perfecto. Ya tenemos voltaje, ya tenemos resistencias, valores de las resistencias y ya tenemos las intensidades individuales y total. Ahora lo que vamos a hacer es averiguar la resistencia total. ¿Sí? Vamos a averiguar la resistencia total. Teniendo nosotros intensidad total, podemos averiguar la potencia total, porque nosotros sabemos que potencia es igual a voltaje, ¿sí? A voltaje 27 por intensidad. Así que podemos sacar la potencia total, multiplicando 4,5 por 27. Eso nos daría la potencia total del circuito. Ahora, si queremos averiguar la potencia individual de cada resistencia, es súper sencillo, porque nosotros también ya sacamos el valor de las intensidades de cada una de las resistencias. Por ende, sería intensidad 1 por voltaje, y recordamos que el voltaje siempre es el mismo, en todos nuestros puntos es igual. Entonces hacemos 1.5 por 27 y tendríamos la potencia de la resistencia 1. Al hacer 4,5 por 27 voltios, tendríamos la potencia de la intensidad 2. Perdón, dije 4,5 y 10 la total. Perdonen los errores. La intensidad 2 sería 1,5 por 27. Una vez que tenemos esas dos potencias, de intensidad 1 y de intensidad 2 multiplicado por el voltaje, si las sumamos nos va a dar obviamente la potencia total. Bien, expresada en watts, acuérdense, si quieren lo hacemos, no hay problema. Vamos a ver cómo resolvemos esto del cálculo de la resistencia total.
Habíamos dicho, y vamos a aplicar en este caso, en esta resistencia que tenemos en serie, que la vamos a dibujar acá chiquitita, ¿sí? Que tenemos acá en serie, ¿sí? Son dos, vamos a aplicar la primera fórmula, que es la más sencilla, de cálculo de resistencia total, que me dice que la resistencia total es igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Vamos a reemplazar resistencia total, ¿a qué es igual? Bien, resistencia 1, 9, por 18 la resistencia 2, 9 más 18. Bien, vamos a hacer acá igual. Perfecto. 9 por 18, lo vamos a hacer con calculadora para no equivocarnos. Eso me da 162, ¿sí? Y 18 más 9 me da 27. ¿A qué es igual esto? 162 dividido 27 me da 6. ¿6 qué? 6 ohm, ¿sí? Este es el valor de la resistencia total, 6 ohm, de este circuito. Siempre, pero siempre, el valor de las resistencias totales de los circuitos en paralelo siempre es menor al valor de la resistencia más chica. Y esto es importante que lo sepan, porque yo me doy cuenta que estoy haciendo las cosas entre comillas bien, porque veo que 6 es menor que 9. Si esto me hubiera dado 10, yo me hubiera dado cuenta que estoy incurriendo en un error, porque mi resistencia más chica es 9. Nunca el valor total de las resistencias, así sean 10 resistencias, nunca la resistencia total en paralelo es mayor, ¿sí?, al valor de la resistencia más chica. Eso está bueno porque nos ayuda a darnos cuenta a veces de que hemos cometido un error. Perfecto. Bueno, hemos resuelto, en este caso, dos resistencias en paralelo, sencillas, con valores de 9 y 18 ohm, en donde hemos calculado cada intensidad correspondiente a cada resistencia, hemos resuelto la intensidad total y, por supuesto, la intensidad total y la resistencia total. Tal cual les dije, podemos haber resuelto también hacer un cálculo de potencia total e individual sin ningún tipo de problema, aplicando la fórmula de que potencia, ¿sí?, es igual a voltaje por intensidad. Como sabemos que acá el voltaje siempre es el mismo, sería 27, acá lo que sí podemos hacer es esto: intensidad 1, resolvemos, o sea, sería potencia 1, resistencia, intensidad 1, resolvemos y averiguamos cuánto vale. Después hacemos potencia 2, ¿sí?, resolvemos, y la suma de las dos nos tiene que dar la potencia total del circuito. Bien, ahora lo que vamos a hacer un poquito más complejo este circuito, lo voy a dibujar, y vamos a hacer esto mismo, pero con 3 resistencias. Vamos a borrar y vamos a ver. Primero lo voy a dibujar, ¿sí? Vamos a dibujarlo acá. Chiquitito, igual lo voy a borrar esto, Miren, tenemos una fuente, ¿sí? Y tenemos 3 resistencias. Nuestra fuente de voltaje, resistencia, por supuesto, R1, R2 y R3. Y yo tenía un papelito por acá chiquitito, en donde tiré unos valores. A ver qué me dice. R8, la resistencia 1 va a valer 8. ¿8 qué? Ohm. La resistencia 2 me dice 15, que calculen esto, y la resistencia 3, 20 ohm. Y me dice que mi fuente de voltaje es 45 voltios. Perfecto, perfecto. Como ya sabemos, acá va a haber una intensidad, esto es más, esto es menos, una intensidad que no la sabemos, pero vamos a empezar a resolverla. Lo que vamos a resolver acá en realidad, ¿saben qué es? Que es lo que más me interesa. Ahora vamos a aplicar una fórmula
que también nos servía para el ejercicio anterior, pero en el otro ya les dije, cuando son dos resistencias tenemos la oportunidad genial de saber que la resistencia total es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto está genial cuando tenemos dos resistencias en paralelo, pero no lo olviden, de ninguna manera lo podemos aplicar ahora porque ya tenemos tres resistencias. ¿Qué es lo que vamos a aplicar para resolver esto? Bien, vamos a colocar acá entonces los valores. Voltaje 45. Resistencia 1 igual 8. Ya sabemos que son. Resistencia 2 igual 15. Y resistencia 3 es igual a 20. Perfecto. Vamos a arrancar. Esto es lo que a mí más me interesa que ustedes encuentren. ¿Y qué es la resistencia total de este circuito? Y la fórmula que vamos a aplicar para esto es esta. Resistencia total o equivalente es igual a 1, ¿sí?, sobre la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3 en este caso. Si tuviéramos otra resistencia, por supuesto, más la inversa de la resistencia 4. Perfecto. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar cuando tenemos más de dos resistencias. Que podemos usar esta misma, vamos a suponer, en el ejercicio anterior, podríamos haber hecho esto, 1 sobre la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2, sí, y nos hubiera dado lo mismo. Pero está más piola y es más fácil la otra fórmula para cuando tenemos dos resistencias. Pero bueno, vamos a reemplazar. Entonces tenemos que la resistencia total es igual a 1 sobre R1, que es 8, más 1 sobre R2, que es 15, más 1 sobre R3, que es 20. ¿A qué es igual esto? Bueno, resistencia total es igual a 1 sobre, acá vamos a usar la calculadora, 1 dividido 8 me da 0,125 más 1 dividido 15 me da 0,066 más 1 dividido 20. 1 dividido 20 me da 0,05. Vamos a resolver esta suma. 0,05, que ya lo tengo, más 0,066 más 0,125, esto me da que la resistencia total es igual a 1 sobre 0,241. ¿A qué es igual esto? Bien, ya lo resolvemos. 1 dividido 0,241. Y me da 414,9, si lo redondeamos me da 415. O sea, me da, perdón, 4,15. ¿Sí? ¿Qué? Ohm. Esta es la resistencia total de nuestro circuito de tres resistencias. Y volvemos a ver lo mismo, que el valor de la resistencia total es menor a la menor de las resistencias. ¿Bien? Una vez que ya tenemos resistencia total, por supuesto, tenemos voltaje, ya podemos sacar intensidad. Recordando que la intensidad se divide en cada una de las resistencias y de acuerdo al valor de cada una. Bien, y por supuesto, una vez que tenemos la intensidad, ya podemos resolver, podríamos estar resolviendo también el cálculo de potencia. Bueno, espero que haya quedado claro cómo se resuelven
las resistencias en paralelo. Y los circuitos en paralelo, que dicho sea de paso, son los circuitos que nosotros en nuestro hacer diario de electricistas es lo que vamos a encontrar en todas las casas. Existen circuitos que la próxima clase lo vamos a ver, que se llaman circuitos mixtos, en donde vamos a combinar resistencias en serie con resistencias en paralelo, y hay que calcular eso, pero eso es para la próxima clase. Por supuesto que esos circuitos mixtos existen. Existen circuitos en serie, hablábamos de las lamparitas de un arbolito de Navidad. Existen circuitos paralelos. ¿Qué son los circuitos en paralelo? Bueno, por ejemplo, la instalación eléctrica de nuestra casa, en donde nosotros salimos de un tablero con dos cables, vamos a hacer algo básico. Vamos a suponer que llega de la calle la línea, fase y neutro, lo ponemos a un disyuntor, de ahí vamos a una térmica, y esa térmica me está asignada a luces, nada más que luces. Salen los dos cables, van a pasar por una tecla, el fase, bueno, retorno, pum, prende, y va a estar en paralelo conectada a esa luz, o muchas luces, ¿sí? Todo nuestro sistema de luces de nuestras casas están conectadas en paralelo, no hay nada en serie, salvo que lo pidamos por algún motivo muy en especial, no hay nada en serie. Todos los sistemas de luces de nuestras casas, para que nos demos cuenta que es así, por ejemplo, si tenemos una araña en nuestra casa que tenga por ahí 3, 4, 5 lamparitas, cuando nosotros desenroscamos una o se quema una, la araña sigue funcionando exactamente igual. Y siguen prendidas 4 o 5 luces, y puede haber 1, 2, es más, pueden estar 5 quemadas y andando una, lo cual en un circuito en serie no se puede hacer. Cada vez que nosotros en el circuito en serie vimos que era una de las desventajas que tenía, que cada vez que una de las resistencias se cortaba en el circuito en serie, inactivaba el resto de las resistencias, para atrás y para adelante. Voy a hacer un video con luces y lámparas, ¿sí? En serie y en paralelo, para que ustedes vean efectivamente que lo que nosotros vemos en el pizarrón realmente se cumple en la vida real. Esto, en términos generales, lo haríamos en el aula, pero bueno, lo voy a hacer este video en donde les voy a mostrar luces en serie, cómo tenemos la caída de tensión, y cómo esa caída de tensión, que la vamos a ver en nuestro tester, si lo sumamos nos va a dar el voltaje total. También vamos con la otra pinza amperométrica, vamos a ver que la intensidad es igual en todos los puntos, en el caso de los circuitos en serie. En cambio, cuando haga con luces en paralelo, ¿sí? 3, 4 luces en paralelo, van a notar con nuestra pinza amperométrica cómo van a ir variando los valores. De hecho, voy a variar el valor de las resistencias poniendo lámparas de distintos voltajes y de distintas potencias, para que se note que hay una gran diferencia. Y vamos a ver, midiendo, sí, en un circuito en paralelo real, vamos a medir el voltaje y van a ver cómo entre las puntas siempre el voltaje es el mismo. Así que bueno, dicho esto, y voy a ver si después puedo hacer un circuito paralelo serie mixto, pero eso lo vamos a ver todo después, una vez que finalicemos de resolver esto, que esto por supuesto lo vemos bueno, hoy es miércoles, el viernes hay trabajo práctico sobre esto. El miércoles que viene vamos a hacer un video para resolver sistemas mixtos, y es probable, sí, que ahí esté piola, porque resolver sistemas mixtos es aplicar las fórmulas del serie y paralelo, pero hay algunos pequeños detalles, algunos ya lo sabrán, otros no, de cómo ir resolviendo, cómo ir achicando todos estos circuitos para llevarlos a una única expresión, en donde va a haber un voltaje, una intensidad y una resistencia total o equivalente. Esa es la finalidad de esto, ¿no? Así que bueno, listo chicos. Sí, lo más probable es que ese día, que es el miércoles, que va a ser dentro de unos días, les suba también el video en donde ustedes puedan ver esto de circuitos en serie con lámparas y circuito en paralelo con lámparas, con los testers y con la pinza amperométrica. Listo chicos, buenísimo, nos estamos viendo. Gracias.